Esto que tenemos aquí es la esquizofrenia de Wall Street en estado puro. A mi derecha tenéis a Morgan Stanley diciendo que 2026 va a ser una fiesta histórica con el S&P 500 rompiendo los 8.000 puntos. A mi izquierda tenéis a JP Morgan, el banco más grande del mundo, advirtiendo de que hay un 40% de probabilidad de que la economía colapse y entremos en recesión este mismo año. Obviamente, uno de los dos se equivoca de una manera grave. Y si pones tu dinero en el lado incorrecto, este año te pueden limpiar la cuenta. Pero ¿sabéis qué es lo más curioso? Que me he estado leyendo los informes de estrategia de estos dos bancos. Cientos de páginas, ¿vale? Que envían a sus clientes institucionales. Y creo que los dos están ocultando la pieza más importante del puzzle. Hay un evento programado para marzo de 2026 del que nadie está hablando en las noticias. No es la inteligencia artificial, no son los tipos de interés. Se trata de una especie de error que el IRS, es decir, la Hacienda de los Estados Unidos, cometió en 2025 con las tablas de impuestos. O más que un error, una falta de previsión a la hora de actualizarlas, ¿vale? Y esto va a provocar que en cuestión de semanas millones de americanos reciban un cheque de reembolso en su buzón que puede ser de casi $4.000. Esto es una inyección de liquidez brutal y directa en vena del mercado, ¿vale? Hoy yo no voy a dar opiniones vacías. He analizado la ley fiscal llamada One Big Beautiful Bill, se llama así, y os voy a explicar por qué el mercado podría dispararse en el primer trimestre y por qué podría también estrellarse justo después. Si queréis saber opciones donde poner vuestro dinero para jugar a dos bandas en esta locura de mercado, quedaos porque empezamos. Para entender por qué el mercado está tan loco, primero tenéis que entender lo que ha pasado en las oficinas de Morgan Stanley. Durante los últimos 3 años, su estratega jefe, que se llama Mike Wilson, ha sido el oso más famoso de Wall Street. El tipo que siempre te decía que vendieras porque venía el apocalipsis. Siempre era bajista, pero hace unas semanas capituló. Se ha vuelto alcista de repente. Ahora ve el Standard & Poor's 500 en los 7.800 puntos. ¿Por qué? No creo que se haya enamorado de repente de la inteligencia artificial, ¿verdad? Mike Wilson sabe leer los flujos de caja del gobierno y se ha dado cuenta de que en 2026 vamos a vivir lo que llaman un sugar rush, un subidón de azúcar fiscal provocado por una ley que tiene un nombre ridículo, pero con un impacto muy potente, ¿vale? Esta ley es la OBBBA, la One Big Beautiful Bill Act. Se aprobó el 4 de julio pasado, ¿vale? Y aquí está una especie de truco de magia que casi nadie ha pillado. Esta ley bajó los impuestos de manera retroactiva al 1 de enero de 2025. Pero, y este es un pero de 100.000 millones de dólares, el IRS, la Hacienda americana, no actualizó las tablas de retención de las nóminas durante todo el año 2025. Es decir, que durante todo el año pasado a los trabajadores americanos le han estado quitando dinero de la nómina con los impuestos antiguos, que eran más altos. Les han estado robando, por decirlo de alguna manera, liquidez mes a mes sin que ellos se dieran cuenta. ¿Qué pasa ahora? En enero y febrero de 2026, cuando esos trabajadores hagan su declaración de la renta. Lo que pasa es que el gobierno tiene que devolverles todo ese dinero de golpe. Según cálculos de los analistas fiscales americanos que he revisado, el reembolso medio que va a recibir una familia americana este trimestre no son los habituales, que suelen rondar entre los 1.500 y 2.000 dólares. Se espera que ronden una cifra ligeramente superior a los 4.000 euros, en torno a los 4.100 euros. Estamos hablando de una inyección de dinero, de liquidez, total de casi 100.000 millones de dólares que va a entrar en las cuentas corrientes de los consumidores americanos, ¿vale? Se hará entre febrero y marzo, normalmente. Esto es dinero en efectivo, dinerito fresco, listo ya para gastarlo. O para invertir, por supuesto. Morgan Stanley apuesta a que ese dinero va a ir directo a consumo y a bolsa. Y que eso va a provocar un rebote en U de la economía de la que están hablando mucho. Es una especie de estímulo encubierto. No es crecimiento orgánico, es un cheque del gobierno disfrazado de devolución de impuestos. Pero la cosa se pone todavía más interesante, porque esta ley, la ley OBBBA, tiene otra cláusula que parece que está sacada de una especie de novela de ficción de tipo financiera, ¿vale? Pero que es real. Se llama así, las cuentas Trump. La ley establece que el gobierno federal va a depositar $1.000 a cada niño nacido en Estados Unidos entre 2025 y 2028. Hasta aquí parece pues simplemente una medida populista más, pero fijaos en la letra pequeña de la sección de inversión. Ese dinero no se puede quedar en efectivo.
tiene que invertirse obligatoriamente en fondos o en ETF que repliquen índices americanos, principalmente el Standard Poor's 500. Fijaos lo que significa esto. El gobierno de Estados Unidos acaba de crear un comprador forzoso e insensible también al precio y al pánico del mercado. Da igual si las acciones están caras, da igual si están baratas, da igual el PER, da igual todo. Cada vez que nace un niño o una niña, el Tesoro compra Standard Poor's 500. Millones de cuentas comprando el índice automáticamente, mes tras mes, sin botón de venta, ¿vale? Porque ese dinero va a estar bloqueado hasta que ese niño sea mayor de edad y cumpla los 18 años. Esto crea un suelo estructural en el mercado. Es es una especie de manipulación, aunque legal, de la oferta y la demanda. Morgan Stanley lo sabe y saben que apostar contra un mercado que tiene al gobierno inyectando capital directamente, pues puede ser algo muy cercano al suicidio, ¿no? Por eso ven el Standard Poor's en 7.800, 8.000 puntos. No porque la economía esté sana, sino porque está dopada. Ahora bien, si todo es tan bonito, si nos van a regalar dinero y el gobierno va a comprar acciones, ¿por qué el otro gran banco, JP Morgan, dice que hay un 40% de posibilidades de recesión? Esto es así porque toda fiesta tiene una resaca. Y la resaca de esta fiesta se llama inflación pegajosa. Lo denominan, ¿vale? Y economía en K. Esos son los dos términos. Y si no tenéis cuidado, os puede pillar totalmente desprevenidos cuando se acabe el efecto del cheque. Y ahora viene el jarro de agua fría. Mientras en Morgan Stanley están descorchando el champán, en las oficinas de JP Morgan, el estratega Dubravko Lakos Bujas, me he puesto mis aportaciones al SP500 a que lo he dicho mal. Este señor está mirando los mismos datos y ha llegado a una conclusión totalmente diferente y aterradora también. JP Morgan acaba de asignar una probabilidad del 35 al 40% de una recesión en 2026. ¿Pero esto cómo es posible? ¿Cómo pueden ver una recesión habiendo tantos estímulos? La respuesta se resume en una sola letra, la letra K. Dubravko llama esto la polarización multidimensional, pero en cristiano de toda la vida se llama economía en forma de K, ¿vale? Para entenderlo hay que fijarse en el brazo de arriba de la letra K. Aquí estarían las grandes corporaciones, las empresas de inteligencia artificial y la gente que tiene activos, ya sean acciones, casas, lo que sea, ¿vale? Para ellos, este año podrá ser genial porque la inteligencia artificial los va a hacer más eficientes y la bolsa va a subir. Pero tenéis que fijaros ahora en el brazo de abajo de la letra K. Aquí estaría el consumidor medio, la familia que vive al día. JP Morgan lo que está advirtiendo es de que aunque el gobierno mande ese cheque de $4.000, el efecto se va a evaporar muy rápido. ¿Por qué? Porque la inflación no está muerta. La inflación está, según ellos, dormida. Ellos lo dicen sticky inflation, ¿vale? Que significa inflación pegajosa. Y aquí está el problema. Si la famosa ley OBBBA inyecta miles de millones en la economía de golpe en marzo, presumiblemente, ¿qué va a pasar con los precios? Lo más normal es que suban. Y si la inflación vuelve a subir, entonces la Reserva Federal no podrá bajar los tipos de interés tanto como el mercado está esperando. Se van a quedar con las manos atadas y eso podría provocar una caída en bolsa. El escenario de pesadilla que está advirtiendo JP Morgan se resumiría de esta manera. Primero, el estímulo provoca un repunte de la inflación. Segundo, la Fed tiene que mantener los tipos altos para poder combatirla. Tercero, las empresas que esperaban tipos bajos empiezan a despedir a gente porque no pueden refinanciar su deuda. Y cuarto, el consumidor que ya se ha gastado el cheque del gobierno en pagar deudas, deja de comprar. Eso es una recesión técnica provocada por un error de política monetaria. Y ojo, porque aquí hay otro dato que JP Morgan menciona en su informe y que también da un cierto miedo. El mercado laboral. Ellos lo llaman low hiring, low feeding. Poca contratación, pocos despidos. También lo he dicho mal. Las empresas no están echando a los trabajadores todavía, pero tampoco están contratando a nadie. Esto significa que el mercado laboral está de alguna manera congelado. Si ese hielo se rompe, la caída no va a ser precisamente suave. Así que aquí tenemos un dilema brutal, porque si apuestas todo al escenario de Morgan Stanley y JP Morgan tiene razón, te comes una caída del mercado enorme en la segunda mitad del año. Pero si te quedas en efectivo por miedo a lo que dice JP Morgan y ahora resulta que Morgan Stanley tiene razón, te puedes perder una subida muy potente, muy importante en bolsa. Entonces, ¿qué podemos hacer? ¿Lanzamos una moneda al aire? ¿Decidimos entre el rojo, entre el negro, como si esto fuera el casino? Pues no. Tenemos que hacer
lo que hacen los profesionales. Y en este caso, una buena opción es no elegir entre ninguna opción, ¿vale? Usamos la estrategia Barbell. Os explico exactamente cómo montarla ahora mismo. Vale, llegados a este punto, la pregunta es obvia. ¿A quién creemos? ¿A Morgan Stanley o a JP Morgan? La respuesta sería que a ninguno y a los dos a la vez. Yo creo que el error es intentar adivinar el futuro y apostarlo todo a una carta. Es muy probable que vivamos un año polarizado, un año con muchos vaivenes. ¿Y qué pasa? Que si fallas, te puedes quedar fuera. Por eso hoy quiero enseñaros una estrategia de construcción de cartera que utilizan algunos de los mayores gestores de fondos de inversión del mundo para estos momentos, ¿vale? Se llama estrategia Barbell o también estrategia de la pesa. Esta estrategia, no me la he inventado yo, ¿vale? Fue popularizada por Nassim Taleb, que es el autor del Cisne Negro, y es una técnica que actualmente recomiendan instituciones como BlackRock o como Allianz para este año 2026 específicamente. ¿En qué consiste? Pues es una estrategia realmente muy simple, pero también contraintuitiva. Tenéis que imaginar una pesa, ¿vale? Tenéis dos extremos muy pesados y en medio una barra vacía, ¿vale? La estrategia Barbell consiste en invertir en los dos extremos del riesgo y evitar completamente la parte de en medio, ¿vale? En el extremo izquierdo, dicho de una manera más visual, en el extremo izquierdo tenemos la seguridad total. Aquí colocas el 80, el 90% de tu dinero en activos que no puedan quebrar. Bonos del gobierno a muy corto plazo, efectivo o equivalentes. El objetivo aquí no es ganar dinero, simplemente es no perderlo jamás, pase lo que pase con la recesión. En el extremo derecho tenemos la parte de riesgo, pero extremo. Con ese 10% o 20% restante, haces apuestas muy agresivas con un potencial de subida gigantesco, ¿vale? Aquí es donde entran las opciones, las criptomonedas, las acciones de crecimiento exclusivo. La idea es que si el mercado se hunde, tu 90% en activos libres de riesgo te va a salvar. Pero si el mercado vuela, tu 10% agresivo se multiplica y puede compensar todo lo demás. Una vez dicho esto, quiero ser muy transparente con todos vosotros. Esta no es mi estrategia de inversión personal, ¿vale? Como sabéis, yo sigo el modelo núcleo satélite donde tengo el grueso de mi dinero en fondos indexados al S&P 500 o al MSCI World y otra parte ya en acciones de mayor crecimiento. Eso sería invertir en el medio de la pesa, ¿vale? Que es justo lo que esta estrategia Barbell evita. Sin embargo, yo os estoy explicando esta estrategia porque, según algunos supergestores y algunas instituciones, es una muy buena defensa en momentos turbulentos o donde se espera que pueda haber pánico, ¿vale? Donde podemos tener además dos escenarios tan opuestos como los que nos están enseñando JP Morgan y Morgan Stanley. Bien, euforia por esa devolución fiscal o bien una crisis inflacionaria. Si queréis aplicar una versión Barbell adaptada a este año sin complicaros mucho la vida, sería algo así, ¿vale? No tiene que ser exactamente así, es simplemente una muestra, ¿vale? Si JP Morgan tiene razón, olvidaos de los fondos índice de bonos pasivos, ¿vale? De siempre. En 2026, con los bancos centrales desincronizados, la gestión pasiva en bonos es posiblemente peligrosa. Deberíais buscar mejor fondos de renta fija, pero de gestión activa, ¿vale? O bien invertir en el activo refugio por excelencia, que es el oro. JP Morgan ve el oro en $5.000 porque sabe que es la única cobertura contra el error de los políticos y contra el error también de las políticas monetarias. Y para la parte de la cartera agresiva, es decir, si Morgan Stanley tiene razón, aquí es donde jugáis la carta del cheque del gobierno. Si la liquidez entra en marzo, pues el cheque que va a dar el gobierno, los sectores que más van a volar son posiblemente los industriales y las small caps. ¿Por qué? Porque ahora mismo cotizan con un descuento importante. Si la economía arranca, ese muelle es posible que salte, ¿vale? Si os gusta esta estrategia, no es necesario que la sigáis al pie de la letra, ¿vale? Pero sí que es necesario que entendáis la filosofía. Y la filosofía de esta estrategia es no quedarse en tierra de nadie para este 2026, ¿vale? Sería proteger vuestro capital por un lado y exponerse a la asimetría positiva por el otro. Y una última cosa, antes de irnos, hace un momento os he dicho que JP Morgan ve el oro en $5.000. Y sé lo que muchos posiblemente estaréis pensando, pero si el oro ya está en 4.300, 4.400, una subida del 15% está bien, pero no me cambia la vida. Y tenéis razón, $5.000 es el escenario conservador. Es el escenario de los bancos que no quieren mojarse, por decirlo de alguna manera. Pero hay un analista legendario en Wall Street que se llama Ed Yardeni.
Y esta persona acaba de romper todos los esquemas, porque mientras los bancos están mirando el año que viene, él ha mirado, lo que ha hecho es fijarse en la deuda de Estados Unidos y ha dicho lo que según él muchos no se atreven a decir. Su precio objetivo para 2026 no son $5.000 la onza, sino $6.000. Y su objetivo para el final de la década está en torno a los $10.000. Aquí ya estamos hablando de multiplicar vuestro dinero en un activo que además se supone que es aburrido y que no da mucha revalorización, que es más una reserva de valor. ¿Por qué hay tanta diferencia entre lo que dice un banco y lo que dice un analista independiente? ¿O qué es lo que están viendo en las bóvedas de los bancos centrales de China y de Rusia que justifica un oro a $10.000? Yo he estado mirando también los datos de compra del oro de los gobiernos mundiales y os puedo decir que lo que está pasando entre bastidores es, que también se sabe mucha gente, que lo sabe mucha gente, no es un secreto ni nada, es una huida masiva del dólar. En el próximo vídeo del canal os voy a enseñar esos gráficos, ¿vale? Si tenéis ahorros, no lo podéis perder porque vuestro poder adquisitivo depende de entender esto. Además de esto, si os ha parecido interesante este vídeo, por favor, suscribíos y activad la campanita porque me ayuda de esta manera mucho a llegar a más gente. Nos vemos en el siguiente vídeo donde seguiremos dominando la inversión.